¿Listos para echarle un ojo a lo mejor de esta nueva ola de animación occidental? Veamos qué hay detrás del arte de Castlevania, la serie animada. Como podrán ver, aún no he abierto el libro, entonces esto es una especie de premiere. Paciencia, por favor, este es un proceso no muy elegante. Como dije en el intro, esta es una de mis series animadas favoritas y me muero por ver el proceso de este estudio. Por lo que vemos, este libro está dividido en 3 capítulos y son 115 páginas de lo que espero será una delicia de arte y procesos. Al parecer, Trevor Belmont siempre estuvo planeado ser más viejo. Aquí dice que una noche el ilustrador Sam Dietz, mientras jugaba con ideas, dibujó una versión más joven de Trevor en la nieve sujetando su látigo y hubo un clic. Fue allí donde nació el Trevor que conocemos. Un dato bien interesante es el concepto que es la economía de diseño. Aquí dice que una de las cosas más costosas era su látigo Morningstar. Era un arma con mucho detalle, entonces buscaban la manera de siempre esconderla y solo la sacaban cuando era absolutamente necesario. Imagínense las horas de trabajo que se ahorran en no dibujar cuadro a cuadro cada eslabón, cada pico. Economía de diseño, brothers. Y aquí está Sifa, y vemos cómo este estudio usa una plantilla de expresiones como guía para los animadores. A mí me encanta ver cuando estos estudios nos dejan ver un poquito de los procesos que utilizan. Aquí a la derecha vemos el vestuario probado para la temporada 3 de Sifa, un top sin hombros que servía para mostrarnos sus cicatrices de batalla que la hacían ver más cool y a la vez tiene más movilidad al pelear. Ya ven que ya avanzada la historia se la pasaban tirando madrazos. No sabía que se llamaba Adrián. Ahora miren esta pieza en blanco y negro, trazos muy bruscos pero con confianza. Aquí dice que Powerhouse Animation, el estudio encargado de hacer el arte, incluyeron en el paquete inicial unos retratos monocromáticos de los personajes principales. Un aplauso, por favor. La plantilla de expresiones de Alucard, mucho cabello. Este retrato al óleo, o por supuesto es digital, pero se ve buenísimo. Muy buen retrato de Lisa, la mamá de Alucard. No importa qué tan brevemente salgan en la serie los personajes de fondo, aún pasan por todo el proceso de conceptualización y hasta cada uno tiene su plantilla de expresiones para que el equipo de animación le dé para adelante. Aquí vemos cómo utilizan el color para resaltar detalles, en este ejemplo el pelo de Zamfir. Más conceptos de personajes secundarios, me gustan mucho estos símbolos. Personajes de fondo, en este caso el pueblo de Targovist, desde los aldeanos, soldados hasta su realeza. Aquí vemos cómo los dos últimos comparten cierta paleta de colores. Capítulo 2. Aquí tenemos sketches y expresiones de Vlad Drácula Tepes. Las expresiones faciales son variadas. Conceptos del Drácula bélico. Y miren esta hermosura. Es del mismo artista. Un saludo a Katy Silva. Voy a buscar más de su arte. Una sección del storyboard de la pelea de padre e hijo. No lo veo en todos lados, pero usar colores en los personajes para diferenciarlos es muy útil. Aquí vemos unos sketches explorando el pelo de Héctor, muy buenos. ¿Qué onda con el perrito? Aquí vemos la exploración que hicieron con Isaac, uno de mis personajes favoritos. Me gustaba todo de él, su voz, su filosofía, sus atuendos, tatuajes, todo. Yo soy Team Isaac. Llegamos a los vampiros. Muy buena página explorando a Godbrand. Joven, pelo largo, corto, viejón y robusto, y los sketches no se diga. Carmila, como aquí dice, fatal fashionista, es el personaje perfecto para darse vuelo y probar todas las referencias locas de fashion shows. Como aquí podemos ver en las propuestas de vestuario, están muy de pasarela. Striga es otro de mis personajes favoritos. ¿Por qué? Por su pelo. No sé qué tenía que me hacía sentir cosita rara dentro de mí. Quiero aventarme un clavado en esa melena y aspirar profundamente. Oler a musgo, cenizas, tierra mojada de cementerio. No lo sé, me gusta. Y Morana, siendo la más vieja de todo el gremio vampírico, su nombre viene de orígenes sumerios de la antigua Mesopotamia.
Lenore tiene esa mezcla de lolicon y femme fatale. Aquí vemos una exploración de atuendos para la última temporada. Llegamos a los vampiros secundarios de altos mandos, importantes, pero solo aparecen en ciertos episodios. Me gusta mucho la cabeza de la muerte, como si fusionaran una corona de huesos con el cráneo. Arte conceptual de los soldados de ambos bandos. Los magos están muy buenos. Me gusta ese efecto perfecto donde parece que el ropaje y los accesorios no están afectados por la gravedad, están flotando. Llegamos a una de mis secciones favoritas, los monstruos. Este detalle está chido, conceptos para la iris del cíclope. Durante toda la serie vimos desde las criaturas de la noche, que son las que atacan al pueblerino promedio, hasta todas las criaturas creadas por Isaac, Héctor y hasta los jefes. Hay varias criaturas que están inspiradas en el diseño original del juego, por ejemplo Malphas, que es un tipo de cuervo demonio. Aquí hay criaturas de la temporada 4. Me gustó este diseño, que es una especie de reptil, mezcla de cobra y lagartija gigante. Este Gergot no se me hizo muy guau, pero bueno. Abel sí me gustó, el demonio inocente, más porque llegó a ayudar a pelear contra Carmilla. Valaquia, llegamos al diseño ambiental. El castillo de Drácula es la imagen icónica de la serie. Una silueta gótica tan hermosa como intimidante, una cosa de otro mundo. Aquí vemos cómo hacen pruebas de tonos con el castillo en el fondo y nos presentan la silueta en diferentes partes del día. Veamos más a detalle esta belleza arquitectónica. Aunque parezca físicamente imposible, la idea de que esta estructura está llena de extraños mecanismos, cuartos, laboratorios y que se puede teletransportar, nos hace aceptar que existe y es funcional. Aquí vemos una exploración de los banners que iban a vestir el interior del castillo. Los que están en grande fueron los aprobados. ¿Quién no conoce esta foto familiar? Otra vez, mi comadre Katie haciendo de las suyas. Muy buen trabajo. Aquí vemos conceptos preliminares, la exploración que se hizo del castillo de Carmilla, su arquitectura inclinada más hacia el Art Nouveau, no sé si pronuncié eso correctamente. Aquí tenemos el castillo de Belmont, nada fuera de lo común, en mi parecer, he visto cosas similares, a lo mejor porque lo que vemos son ya las ruinas, un cascarón de lo que era, mas sin embargo sí tiene presencia. Un retrato de León Belmont, remontándonos al estilo de los retratos de la era napoleónica. En el universo de Castlevania hay muchas locaciones, viajamos constantemente de un lugar a otro, ya sea por la vida nomádica de Trevor y Sypha, Isaac, o el castillo en sí que se teletransporta de un lugar a otro, o simplemente seguir la trama de lo que está pasando con Alucard, Saint Germain o Carmilla y compañía. El equipo tiene que crear todas estas locaciones y diferenciarlas unas de otras, desde su arquitectura hasta sus habitantes. Un trabajazo que se aventaron. Hermoso todo este diseño ambiental que el estudio creó. En fin, Castlevania es la epítome de animación occidental. Siempre hemos estado maravillados con lo que el anime nos trae, pero ya gigantes como Netflix, Amazon, entre otros, han estado inyectando y apoyando este movimiento con proyectos como Invincible, Dota, The Witcher, Nightmare of the Wolf, por mencionar algunos. Con esto nos muestra qué calidad se puede concebir y espero con ansia en ver todo lo que viene en un futuro. El arte en este libro es del más alto calibre. Lo disfruté inmensamente, lo seguiré usando como referencia en mis trabajos. Si estás aquí es porque imagino que te gusta Castlevania. Yo digo que este artbook debe estar en tu librero. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Síganme en Instagram, es donde estaré subiendo contenido constantemente. Si gustan ver algo de mi trabajo de animación y sketches, links en la descripción. Échenle un ojo, un abrazo y hasta la próxima.